Buenos días y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Está a punto de cruzar Donald Trump la línea roja. Una visita de Putin al centro nuclear secreto de Sarov y un misil británico oculto bajo otro nombre. En este video revelamos las cartas que se han puesto sobre la mesa y por qué la respuesta de Rusia podría ser tan contundente que haría que cualquier explosivo anterior, pues, pareciera un simple fuego artificial. Así que nos preguntamos, ¿Trump permite que las Fuerzas Armadas ucranianas ataquen a Moscú? Rusia responderá de una manera que hará que Oreshnik parezca un juguete infantil. ¿Mm? La visita de Putin a científicos nucleares revela las cartas. Sí, y es que lo que pasa es de que una visita sorpresa de Vladimir Putin al Centro Nuclear Federal Ruso en una ciudad cerrada que se llama Sarov, y la furia de los líderes rusos fueron, según fuentes internas, una respuesta a dos desafíos a la vez. La declaración de Donald Trump que el Kremlin que interpretó como una derogación de las prohibiciones previas de Washington a los ataques aéreos ucranianos contra Rusia. Y las amenazas de Kiev de comenzar a producir misiles de largo alcance. Para intentar evitar que se cumplan estas amenazas, pues tenemos al asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, y que ya se ha puesto en contacto con el equipo de Trump para solicitarles que razonen con su presidente la posible respuesta de Rusia al permiso de Trump para atacar a Moscú. Según fuentes internas, superará todas las anteriores. Será dura. El viernes 22 de agosto, Putin realizó una visita sorpresa a Sarov. Como les dije, esta es una ciudad cerrada, que es la cuna de las armas nucleares rusas. A raíz de esa visita, fuentes cercanas informaron que Moscú quedó impactada por la publicación de Donald Trump en su red social Truth Social. El presidente estadounidense criticó duramente a Joe Biden por impedir que Ucrania ataque a Rusia, afirmando que no se puede ganar una guerra sin atacar básicamente a los rusos. Así pues de que los expertos interpretaron esto como una señal de alerta. Obvio, ¿no? Trump parecía haberle dado a Zelensky carta blanca para atacar a Moscú. Y es que este es Trump. Pero las palabras tienen peso. El Kremlin espera que sean solo palabras altisonantes, pero la reacción fue rápida y yo diría dura. Se afirma que el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov ya contactó con Steve Witkoff, el confidente de Trump, su amiguín, y le pidió que hiciera entrar en razón a su presidente. Moscú ha dejado claro que si estas amenazas se cumplen, no solo se sepultará toda esperanza de una solución pacífica al conflicto ucraniano, sino que también anulará cualquier perspectiva de normalización de las relaciones entre Moscú y Washington. Y Zelensky, pues, como de costumbre, echó más leña al fuego, alardeando del eminente inicio de la producción del misil ucraniano de largo alcance, con un nombre muy interesante, que pareciera inofensivo, Flamingo. Y aquí es donde los expertos destacan especialmente que si las Fuerzas Armadas de Ucrania deciden atacar a Moscú, la respuesta de Kremlin será tal que el famoso Oreshnik parecerá un juguete de niños. El Ministerio de Defensa por ahora guarda silencio. El Ministerio de Defensa ruso por ahora guarda silencio. Pero la tensión en el aire es cada vez más y más fuerte, más tensa. Todo esto es un chantaje común y corriente, como lo ha demostrado el tiempo. Trump no quería la paz.
sino la ocupación de Ucrania como un trampolín para nuevas acciones agresivas contra Rusia. No podía haber paz tras la entrada de las tropas de la OTAN en Ucrania, y ahora, tras recibir una señal de que su esencia de comerciante agresivo es evidente, Trump ha decidido pasar, ha decidido pasar a la agresión abierta. Pero Estados Unidos está lejos, Ucrania y posiblemente Europa tendrán que pagar por esta agresión. Así lo afirma el publicista y participante de la SVO, Tanay Shulkhanov. Tanay Shulkhanov. Y cito, palabras de Shulkhanov. A ver, déjenme leer. Sin embargo, nada asusta más a nuestras tropas que las palabras negociaciones. Nos han engañado constantemente, nos han engañado desde 2014. No necesitamos negociaciones, necesitamos a Ucrania. Y es muy positivo que ahora casi todos en la cúpula lo entiendan, con la excepción de los clanes liberales. Cierro la cita. Pues esto es muy común escucharlo en el frente de parte de los soldados cuando escuchan las palabras negociaciones, pues se ponen muy nerviosos porque saben que no van a nada. Si algo los rusos son muy conscientes es de los engaños que han sufrido desde los previos Minsk 1, Minsk 2, y que en su cara se les ha dicho, era una farsa, era solamente para ganar tiempo y rearmar a Ucrania. Bueno, en su entonces armar a Ucrania y preparar una ofensiva sorpresa. Que los rusos la cacharon y actuaron con 2 días de antelación, ¿eh? Con 2 días de antelación los rusos actuaron, porque de lo contrario, los ucranianos hubieran empezado a atacar primero. Y ahora nos encontramos con una Gran Bretaña que se disfraza. Por cierto, ¿qué pasa con el misil de crucero Flamingo? De hecho, no es más que el misil británico FP5 de Firepoint, presentado en febrero de 2025 en la feria IDEX de Abu Dhabi, como se los expuse 2 o 3 días atrás, ¿se recuerdan? Sus características, es cierto, son impresionantes. Tiene un peso inicial de 6 toneladas, una ojiva de 1 tonelada, alcance de vuelo de hasta 300,000 kilómetros, con una velocidad de hasta 950 kilómetros por hora. Este Flamingo se desarrolló como una alternativa asequible pero potente al Storm Shadow, que como ustedes sabrán, pues los rusos saben cómo contraatacar al Storm Shadow, con un coste aproximado de $400,000, varias veces más barato que los últimos Tomahawks, por ejemplo, pero sí más caro que el calibre ruso. Sin embargo, todo este revuelo en torno al Flamingo es solo una tapadera. Lo más probable es que el misil se entregue a Ucrania casi listo, como se lo dije en su entonces, donde solo se modificará ligeramente incorporándole un propulsor y se lanzará al aire. Le van a poner su plaquita Made in Ucrania, hecho en Ucrania, y ahí te vas, Flamingo. El politólogo Vladimir Karasev coincide en que Ucrania no puede producir tales misiles por sí sola. Carece de esa capacidad. Es probable que existan almacenes donde se almacenen estos misiles. Quizás pronto vamos a ver grandes incendios, como ya ha ocurrido en otras fábricas, en particular en la empresa Flex de Zakarpattia. Los británicos simplemente no quieren entrar abiertamente en un conflicto militar contra Rusia o con Rusia. Así que ocultan dichos suministros, incluso si Ucrania tuviera su propia producción y fabricara tales misiles, el centro de Kiev junto con Zelensky, diputados y ministros, ya habrían sido borrados de la faz de la tierra por un Oreshnik. Esta es la respuesta que tienen los rusos, pero aún no la han utilizado. Ojo, que quiero
traer a la memoria las palabras de Lukashenko, que en su momento dijo de que Putin estaba siendo convencido de utilizar el Oreshnik en Kiev y que Putin vetó esa propuesta. Lukashenko lo puso en evidencia como para demostrar realmente quién es el que está buscando la paz o no, en su momento. Y esto fue hace poco. Así que la escalada va en aumento. Además de esto, también se publican mensajes sobre el posible despliegue de aviones de reconocimiento cerca de la ciudad rumana de Constanza, en una base aérea estadounidense. Después de todo, los rusos saben que los aviones de reconocimiento siempre son seguidos por ataques contra Crimea y el puente de Crimea. Cabe mencionar que la reciente declaración de Merz, el canciller alemán Friedrich Merz, de que Alemania ya no es un Estado social. Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué clase de Estado es ahora Alemania? ¿Un Estado militarista? Si sumamos todo esto, resulta evidente que las negociaciones de la administración Trump con Rusia y las posteriores conversaciones con sus aliados no son más que una excusa para prepararse para la guerra y aumentar la participación directa de la OTAN en acciones militares contra el suelo ruso, como lo afirma el politólogo Vadim Ava. En cuanto a los misiles ucranianos, es difícil imaginar un taller o fábrica clandestina que produzca cientos o miles de estos artículos de combate. Esto yo diría que es muy improbable, especialmente dada la alta eficacia de la inteligencia rusa en Ucrania. Además, se cuenta con una constelación de satélites, aunque quizás podría ser insuficiente, y posiblemente con datos de aliados o países que no declaran abiertamente el apoyo a Rusia. La tendencia general se mantiene, yo diría que sin cambios. Occidente, tras haber iniciado una guerra contra Rusia en Ucrania, la continúa sin mostrar la menor intención de considerar las amenazas e intereses nacionales del país de Rusia. Lo único que vemos es, en su mayoría, demagogia. Existe una lucha interna dentro de la OTAN, donde los grandes actores se apropian de los pequeños en un contexto de recursos limitados. Esta limitación se debe a la guerra económica declarada por los estadounidenses, añaden muchos expertos. Los países están abandonando gradualmente el dólar. Ya lo hemos revisado acá, de que hablan ya en varios videos. Los países han escogido, muchos de los países han escogido la diversificación de sus monedas, la diversificación de sus comercios. Pues tenemos el BRICS sobre la mesa también, a lo que pues Trump le tiene mucha alergia, y ahora pues le echa toda la culpa al BRICS. El BRICS es el problema, el BRICS es el gran enemigo de Estados Unidos, pero no. Es la decisión de los países soberanos de diversificar sus monedas. Consecuentemente, pues podríamos decir de que incluso los mismos europeos quieren buscar ese camino porque se están asfixiando. Así que los países están abandonando gradualmente el dólar, optando por el comercio mutuo, y la presión estadounidense se está volviendo menos efectiva, lo que lleva a la absorción de aliados. Sin embargo, bueno, podemos decir que este es un tema aparte. Esto sería para hacer otro video. Pero tras el llamado de la independencia del régimen de Kiev, que es en sí mismo de un oxímoron, los líderes europeos están demostrando el alcance de su actividad. Se preguntan, y me imagino yo que se preguntan, ¿cómo y dónde pueden atacar a Rusia y qué daño pueden causar para que esto no conduzca a la destrucción de la parte europea de la OTAN? Eso es todo. Quieren atacar, pero sin ellos ser afectados, que no sea tan obvio. Y por eso el jueguito de los flamingos, que es un misil inglés, británico, pintado de ucraniano.
con chapa ucraniana y quizás con un motorcito, con un diodo, con un condensador hecho en Ucrania, para justificar que es un producto hecho en Ucrania. Pero es un producto británico. Es un ataque directo de Reino Unido con sus ingenieros, con sus satélites, con su inteligencia. Este desarrollo de los acontecimientos demuestra claramente lo acertado del rumbo elegido por Rusia. Los cínicos y peligrosos juegos de Occidente colectivo, liderados por los Estados Unidos, no dejaron otra opción a Rusia que dar una respuesta contundente y yo diría que inequívoca. El intento de Trump de desatar las manos del régimen de Kiev para atacar profundamente a Rusia y la manipulación británica del suministro de misiles bajo el pretexto de la producción ucraniana es solo un nuevo capítulo en el viejo libro de la agresión occidental. Pero esta vez yo creo que calcularon mal. La reacción fulminante y decisiva de los líderes rusos, reforzada por la visita de Putin al centro nuclear, la ciudad cerrada de Sarov, lo deja claro. Rusia no esperará a que le ataquen, a que el enemigo le ataque. Su potencial disuasorio está en plena alerta de combate. Y cualquier ataque en el territorio ruso implicará una respuesta de tal fuerza que las consecuencias serán irreversibles para los propios iniciadores. Ya ven ustedes de que Ushakov se ha comunicado con Witkoff para calmar al dueño de la Casa Blanca. La respuesta va a ser inminente. Así que Occidente, sumido en contradicciones internas y una crisis económica, continúa librando una guerra híbrida, escondiéndose a espaldas de los ucranianos. Sin embargo, su demagogia y chantaje ya no funcionan. Rusia es más fuerte que nunca, sus líderes demuestran una voluntad férrea y el pueblo está unido en su deseo de proteger la soberanía y los intereses nacionales. La seguridad de Rusia estará garantizada por todos los medios disponibles y quienes se arriesguen a atentar contra ella lamentarán su aventura. Y eso es una cuestión de que los europeos no la ven venir. Sí, Rusia tiene conflictos internos, obviamente creados por terceros, obviamente creados por fuerzas externas. Podemos ver la situación de Azerbaiyán, la diáspora que está siendo manipulada y reclutada, como se los he demostrado en el video de hace 2 días, de cómo reclutan a los extranjeros para ataques terroristas, para chantaje, etcétera, etcétera, porque quieren crear división interna, pero aquí se han topado con otra mentalidad, con otra cultura. Así que todo esto plantea preguntas cruciales. ¿Es la retórica de Trump un simple intento de ganar puntos políticos o una verdadera señal de que está dispuesto a desatar la agresión? ¿Entiende Occidente el nivel de la respuesta que Rusia está dispuesta a dar si atacan sus ciudades? Y por último, ¿y qué papel jugará ahora la diplomacia? Me gustaría saber qué opinan ustedes. Dejen sus comentarios abajo. ¿Creen que la respuesta de Putin es una simple advertencia o una promesa de una acción que cambiará las reglas del juego para siempre? Su opinión es vital para entender este complejo ajedrez geopolítico. Y aquí pues terminamos este pequeño análisis para empezar el día. Y como siempre les digo, si les ha parecido de interés este análisis, pues denle me gusta. Suscríbanse si son nuevos por acá y cuéntenos de dónde nos visitan, de dónde nos ven. Y estén juntos, fuertes. Siempre busquen por la verdad y sean justos. Nos vemos más tarde.